Y si te dijera que la diferencia entre la vida que tienes hoy y la vida que sueñas no está en el dinero que ganas, en los contactos que conoces, ni en las oportunidades que aparecen, sino en algo mucho más simple y al mismo tiempo mucho más poderoso. Y si el verdadero problema fuera que has aprendido a gastar el tiempo como si fuera infinito, cuando en realidad es el recurso más escaso que existe, la mayoría de las personas viven creyendo que mañana tendrán otra oportunidad para empezar, otra semana para cambiar, otro año para perseguir sus metas. Pero el tiempo no funciona así. El tiempo no negocia, no espera, no se detiene para nadie. Cada minuto que pasa desaparece para siempre y jamás vuelve. Puedes recuperar dinero perdido, puedes reconstruir una amistad dañada, incluso puedes levantarte después de fracasar muchas veces, pero nunca podrás recuperar un solo minuto de tu vida. Y cuando entiendes esto de verdad, cuando deja de ser una frase bonita y se convierte en una convicción profunda, tu forma de vivir cambia radicalmente. Tú no estás cansado porque te falte tiempo, estás cansado porque muchas veces lo entregas a cosas que no merecen recibirlo. Observa tu día con honestidad, no observes lo que dices que quieres hacer, observa lo que realmente haces, porque tus resultados no son consecuencia de tus intenciones, sino de tus acciones repetidas. Muchas personas dicen que quieren tener éxito, pero pasan horas consumiendo distracciones. Dicen que quieren mejorar su salud, pero aplazan constantemente los hábitos que podrían transformarlas. Dicen que quieren una vida extraordinaria, pero viven días ordinarios una y otra vez sin cuestionar sus decisiones. El problema no es la falta de capacidad. El problema es que no han aprendido a valorar cada minuto como si fuera una inversión que definirá su futuro. Cuando eras niño, un año parecía eterno, un mes parecía larguísimo. Esperabas una fecha especial y sentías que tardaba una eternidad en llegar, pero ahora los años parecen pasar como semanas. Miras hacia atrás y te preguntas dónde se fueron tantos días, tantas oportunidades y tantos sueños que alguna vez prometiste cumplir. Eso ocurre porque el tiempo avanza independientemente de tu preparación. No espera que te sientas listo, no espera que tengas confianza, no espera que desaparezcan tus miedos. Sigue avanzando mientras dudas, mientras postergas, mientras piensas demasiado y actúas demasiado poco. Por eso las personas exitosas desarrollan una relación diferente con el tiempo. No lo ven como algo abundante, lo ven como un activo extremadamente valioso que debe administrarse con inteligencia. Imagina que cada mañana alguien deposita en tu cuenta 1,440 monedas. Tienes la obligación de gastarlas antes de que termine el día, porque cualquier moneda no utilizada desaparecerá para siempre. Seguramente pensarías cuidadosamente en qué invertir cada una. Pues exactamente eso ocurre con tu vida. Cada día recibes 1,440 minutos y al finalizar la jornada, los minutos que desperdiciaste no regresan, se evaporan, desaparecen, se convierten en parte del pasado. Sin embargo, muchas personas son extremadamente cuidadosas con el dinero y terriblemente irresponsables con el tiempo. Analizan durante horas una compra de pocos dólares, pero entregan semanas enteras a actividades que no aportan absolutamente nada a su crecimiento. Esa contradicción es una de las razones por las que tantas personas sienten frustración al mirar sus resultados. Debes comprender algo importante. Valorar tu tiempo no significa vivir obsesionado con la productividad ni convertir cada segundo en trabajo. Significa entender que cada minuto debe estar alineado con algo que realmente importe. Descansar puede ser una inversión inteligente. Compartir tiempo con tu familia puede ser una inversión inteligente. Aprender una habilidad nueva puede ser una inversión inteligente. Cuidar tu salud puede ser una inversión inteligente. Lo que destruye tu futuro no es descansar, sino desperdiciar. No es detenerte para recuperar energía, sino vivir distraído permanentemente. Hay una diferencia enorme entre elegir conscientemente una actividad y dejar que la vida te arrastre sin dirección. Muchas veces piensas que el éxito llega por grandes decisiones, pero la realidad es que el destino de una persona suele construirse mediante pequeñas elecciones diarias. 5 minutos aquí, 10 minutos allá, media hora desperdiciada en una actividad irrelevante. Una hora adicional que pudo haberse utilizado para aprender, crear o avanzar. Al principio parece insignificante, pero los días se convierten en semanas, las semanas en meses y los meses en años. Entonces aparece la diferencia entre quien aprovechó esos minutos y quien los dejó escapar. La disciplina no consiste en hacer cosas extraordinarias ocasionalmente. Consiste en respetar el valor de cada minuto de manera constante.
Existe una razón por la que tantas personas admiran a quienes alcanzan grandes resultados. Creen que poseen talentos especiales o ventajas imposibles de igualar. Sin embargo, cuando observas más de cerca, descubres que muchas veces la verdadera diferencia está en cómo utilizan el tiempo. Mientras algunos esperan motivación para actuar, otros actúan incluso cuando no tienen ganas. Mientras algunos buscan entretenimiento permanente, otros dedican parte de su tiempo a construir algo que tendrá valor mañana. Mientras algunos viven reaccionando a las circunstancias, otros viven diseñando conscientemente su futuro. No se trata de trabajar sin descanso. Se trata de comprender que cada minuto tiene consecuencias. La vida cambia cuando entiendes que tu agenda revela tus prioridades reales. No importa cuánto hables sobre tus sueños, lo que importa es dónde inviertes tus horas. Porque el tiempo es la forma más honesta de medir aquello que verdaderamente valoras. Si afirmas que algo es importante para ti, pero nunca le dedicas tiempo, entonces no es una prioridad. Tus acciones siempre dicen la verdad. Por eso es necesario que examines tu día con valentía. No para juzgarte ni castigarte, sino para descubrir si tus hábitos están acercándote o alejándote de la persona que deseas convertirte. También debes abandonar la idea de que siempre habrá tiempo después. Muchas personas viven atrapadas en la ilusión del momento perfecto. Creen que comenzarán cuando tengan más dinero, más energía, más conocimientos o mejores circunstancias. Pero la historia demuestra que quienes logran transformar sus vidas rara vez empiezan en condiciones ideales. Empiezan con lo que tienen, empiezan donde están, empiezan porque entienden que esperar indefinidamente es una forma elegante de renunciar. El tiempo seguirá avanzando de cualquier manera. La única pregunta es si avanzarás con él o te quedarás observando cómo pasan los años. Cuando empiezas a valorar cada minuto ocurre algo extraordinario. Tu atención cambia, tus conversaciones cambian, tus decisiones cambian, dejas de involucrarte en conflictos innecesarios, dejas de alimentar preocupaciones inútiles, dejas de gastar energía en personas que no quieren crecer, comienzas a proteger tu tiempo porque entiendes que estás protegiendo tu vida, porque en realidad tiempo y vida son exactamente la misma cosa. Cuando alguien desperdicia tu tiempo, está desperdiciando una parte de tu existencia. Y cuando tú desperdicias tu propio tiempo, estás renunciando voluntariamente a una oportunidad que nunca volverá. La mayoría de las personas descubre demasiado tarde el valor de lo que tenía. Se dan cuenta cuando los años han pasado, cuando las oportunidades ya no existen o cuando observan que podrían haber llegado mucho más lejos si hubieran actuado antes. Pero tú tienes una ventaja en este momento. Todavía estás aquí. Todavía tienes minutos por delante. Todavía tienes la capacidad de decidir qué harás con el tiempo que te queda. Y esa decisión puede cambiar absolutamente todo. Porque el futuro no se construye mañana. El futuro se construye con los minutos que eliges aprovechar hoy. Existe una pregunta que puede transformar completamente tu manera de vivir. ¿Lo que estás haciendo en este momento te acerca o te aleja de la vida que deseas? Parece una pregunta sencilla, pero pocas personas se la hacen con honestidad. La mayoría actúa por costumbre. Se levanta, repite los mismos hábitos, responde a las mismas distracciones, enfrenta los mismos problemas y termina el día exactamente igual que comenzó. Después se pregunta por qué nada cambia. Pero la vida no cambia por accidente, la vida cambia cuando tus decisiones cambian. Y tus decisiones cambian cuando comprendes que cada minuto tiene un peso enorme en la construcción de tu destino. Piensa por un momento en todas las veces que dijiste, mañana empiezo, mañana haré ejercicio, mañana comenzaré ese proyecto, mañana estudiaré, mañana dejaré de perder el tiempo, mañana tendré más disciplina. Sin darte cuenta, el mañana se convierte en una excusa elegante para evitar actuar hoy. Y lo peligroso es que la mente se acostumbra. Cada vez que pospones algo importante, fortaleces el hábito de la postergación. Cada vez que eliges la comodidad sobre el compromiso, entrenas tu carácter para rendirse con facilidad. No sucede de un día para otro. Es un proceso silencioso. Poco a poco comienzas a conformarte con menos de lo que eres capaz de lograr. Debes entender que el tiempo no destruye los sueños. Lo que destruye los sueños es la falta de acción mientras el tiempo pasa. Dos personas pueden tener exactamente la misma cantidad de horas disponibles durante un año. Una termina con nuevas habilidades, mejores ingresos, más experiencia y mayor confianza. La otra termina exactamente en el mismo lugar. La diferencia no estuvo en el tiempo que recibieron. La diferencia estuvo en cómo decidieron utilizarlo. Por eso no se trata de tener más tiempo, se trata de administrar mejor el que ya tienes.
Muchas veces escuchas a alguien decir que está esperando motivación, pero la motivación es uno de los recursos más inestables que existen. Hay días en los que te sentirás fuerte, inspirado y lleno de energía, pero también habrá días en los que no tendrás ganas de hacer absolutamente nada. Si dependes de la motivación para actuar, tu progreso será inconsistente. En cambio, cuando aprendes a respetar tu tiempo, desarrollas disciplina, y la disciplina funciona incluso cuando la motivación desaparece. La disciplina te permite avanzar cuando otros se detienen, te permite construir cuando otros esperan, te permite crecer cuando otros buscan excusas. Observa a las personas que admiras. Detrás de cada logro importante existe una enorme cantidad de tiempo invertido de forma inteligente. Nadie desarrolla una habilidad extraordinaria en unas pocas semanas. Nadie construye una gran empresa dedicándole atención ocasional. Nadie transforma completamente su vida mediante esfuerzos esporádicos. Todo resultado significativo es la consecuencia de miles de minutos utilizados correctamente. Cada libro leído, cada práctica realizada, cada sacrificio aceptado y cada hora invertida fueron acumulándose hasta producir un cambio visible. El éxito rara vez ocurre de forma repentina. Lo que suele ocurrir es que el trabajo silencioso permanece invisible durante mucho tiempo y luego aparece como un resultado que parece instantáneo. Uno de los mayores errores que puedes cometer es subestimar el poder de los pequeños avances diarios. Muchas personas abandonan porque no ven resultados inmediatos, quieren cambios rápidos, quieren transformaciones espectaculares en poco tiempo, pero la realidad funciona de otra manera. Imagina que mejoras apenas un poco cada día, parece insignificante, parece demasiado pequeño para generar un impacto importante. Sin embargo, cuando repites esa mejora durante meses y años, la diferencia se vuelve gigantesca. Lo mismo ocurre en sentido contrario. Pequeñas decisiones negativas repetidas diariamente terminan produciendo consecuencias enormes. Por eso cada minuto importa, porque cada minuto fortalece una dirección. También es importante comprender que no todas las pérdidas de tiempo son evidentes. Algunas se disfrazan de ocupación. Hay personas que pasan todo el día haciendo cosas y aún así no avanzan. Están ocupadas, pero no son productivas. Responden mensajes constantemente, revisan información sin propósito, saltan de una tarea a otra sin concentración. Al final terminan agotadas, pero sin resultados significativos. Valorar tu tiempo implica diferenciar entre movimiento y progreso. No todo lo que te mantiene ocupado te está acercando a tus objetivos. Cuando empiezas a proteger tu tiempo, comienzas a decir más veces la palabra no. Y eso incomoda a muchas personas, porque el mundo está lleno de interrupciones que compiten por tu atención. Invitaciones innecesarias, conversaciones improductivas, distracciones permanentes, contenido diseñado para mantenerte entretenido durante horas. Si no estableces límites, otros decidirán cómo utilizarás tu tiempo. Y cuando permites que todo el mundo tenga acceso ilimitado a tu atención, terminas descuidando tus propios sueños. Debes recordar algo fundamental. Cada vez que dices sí a una cosa, también estás diciendo no a otra. Cuando dedicas una hora a una actividad sin valor, estás renunciando a una hora que pudo haberse utilizado para aprender, mejorar, construir relaciones importantes o desarrollar una habilidad. Por eso las personas exitosas no toman decisiones únicamente basándose en lo que desean hacer en el presente. También consideran el costo oculto de cada elección. Entienden que el tiempo invertido en algo siempre implica tiempo que ya no podrá utilizarse en otra cosa. La vida está llena de oportunidades, pero no todas permanecen disponibles para siempre. Algunas tienen fecha de vencimiento. Hay momentos ideales para aprender, para emprender, para fortalecer relaciones, para cuidar tu salud y para perseguir ciertos sueños. Cuando desperdicias demasiado tiempo, corres el riesgo de encontrarte frente a oportunidades que ya no pueden recuperarse, no porque seas incapaz, sino porque decidiste actuar demasiado tarde. Esa es una de las razones por las que debes actuar mientras tienes la posibilidad de hacerlo. Muchas personas creen que valorar el tiempo significa vivir bajo presión constante, pero sucede exactamente lo contrario. Cuando administras bien tu tiempo, experimentas mayor tranquilidad, porque sabes que estás avanzando, sabes que estás cumpliendo tus responsabilidades, sabes que estás construyendo algo importante. La ansiedad suele aparecer cuando postergas repetidamente aquello que sabes que deberías estar haciendo. Cada tarea pendiente se convierte en una carga mental. Cada compromiso aplazado consume energía. Cada decisión evitada genera preocupación.
En cambio, cuando actúas, recuperas el control. Hay algo que debes observar con atención. Las personas más satisfechas no siempre son las que tienen más dinero o más reconocimiento. Muchas veces son las que sienten que están utilizando su tiempo de acuerdo con sus valores, porque el tiempo bien utilizado produce una sensación de propósito. Te permite acostarte cada noche sabiendo que el día tuvo significado. Te permite mirar hacia atrás sin arrepentimientos constantes. Te permite construir una vida que no dependa únicamente de resultados externos, sino también de la satisfacción de haber dado lo mejor de ti. La pregunta no es cuánto tiempo te queda. Nadie puede responder eso. La pregunta verdadera es ¿qué harás con el tiempo que tienes disponible ahora mismo? Porque el presente es el único lugar donde puedes actuar. No puedes modificar el pasado, no puedes vivir en el futuro, solo puedes tomar decisiones en este instante. Y cada decisión tiene el poder de acercarte a una vida mejor o de mantenerte exactamente donde estás. Por eso cada mañana deberías recordar una idea sencilla pero poderosa. Este día jamás volverá. Nunca volverás a vivir esta fecha. Nunca volverás a tener exactamente las mismas oportunidades, las mismas circunstancias y la misma energía. Este día es único y precisamente por eso merece ser aprovechado con intención. No necesitas ser perfecto. No necesitas convertirte en una máquina de productividad. Necesitas desarrollar respeto por el valor de tu tiempo. Porque cuando respetas tu tiempo, comienzas a respetar tu potencial. Y cuando respetas tu potencial, empiezas a construir una versión mucho más fuerte de ti mismo. Ahora quiero que pienses en algo que pocas personas se atreven a considerar. Si hoy pudieras observar tu vida dentro de 10 años, ¿te sentirías orgulloso de cómo estás utilizando tu tiempo en este momento? No de lo que planeas hacer, no de las intenciones que guardas en tu mente, no de los sueños que algún día te gustaría perseguir. Hablo de las acciones que realizas cada día. Porque la persona que serás mañana está siendo construida por la persona que eres hoy. Cada decisión deja una huella. Cada hábito fortalece una identidad. Cada minuto invertido o desperdiciado está moldeando silenciosamente tu futuro. Muchas veces las personas esperan una gran oportunidad para cambiar su vida. Imaginan que un día aparecerá un momento extraordinario que transformará todo. Pero la realidad es diferente. Las grandes transformaciones suelen comenzar con decisiones pequeñas. Decidir levantarte un poco antes, decidir leer unas páginas en lugar de perder tiempo sin propósito, decidir aprender algo nuevo, decidir cumplir una promesa que te hiciste a ti mismo. Son acciones aparentemente simples, pero tienen un efecto acumulativo enorme. Lo extraordinario nace de lo ordinario cuando se repite con consistencia. Debes comprender que el tiempo tiene una característica que lo hace increíblemente poderoso. Nunca se detiene. No importa cómo te sientas. No importa si estás preparado o no. No importa si tienes miedo o confianza. El reloj sigue avanzando y precisamente por eso cada día representa una oportunidad irrepetible. Cada amanecer te entrega una nueva posibilidad para corregir errores, para comenzar de nuevo, para acercarte un poco más a tus objetivos. Lo importante es entender que esa oportunidad no permanecerá abierta para siempre. Debes aprovecharla mientras existe. Existe una diferencia enorme entre estar vivo y vivir realmente. Muchas personas respiran, trabajan, comen y duermen, pero pasan años enteros funcionando en piloto automático. Los días se convierten en semanas, las semanas se convierten en años, y de repente descubren que han dejado escapar una parte importante de su vida sin haber perseguido aquello que realmente les importaba. No porque fueran incapaces, no porque carecieran de talento, simplemente porque nunca desarrollaron una relación consciente con el tiempo. Permitieron que los días pasaran sin dirección clara. Tú no puedes controlar todas las circunstancias de tu vida. Habrá problemas inesperados, habrá obstáculos, habrá momentos difíciles, habrá situaciones que no dependen de ti, pero sí puedes controlar cómo utilizas el tiempo que recibes cada día. Y esa capacidad es más poderosa de lo que imaginas. Porque cuando asumes responsabilidad sobre tus minutos, comienzas a recuperar el control sobre tu destino. Dejas de sentirte una víctima de las circunstancias y empiezas a convertirte en protagonista de tu propia historia. También es importante entender que valorar tu tiempo significa valorar tu propia existencia. Muchas personas cuidan más sus pertenencias que su vida. Protegen objetos materiales con enorme atención, pero entregan horas enteras a actividades que no aportan nada a su crecimiento. Se preocupan por perder dinero, pero no por perder días completos. Sin embargo, el dinero siempre puede recuperarse. El tiempo no. Cada minuto que desaparece se convierte en parte de tu historia
y la calidad de tu historia dependerá de cómo decidiste utilizar esos minutos. Piensa en todas las metas que alguna vez has tenido. La mayoría de ellas no requieren magia, no requieren suerte extraordinaria, no requieren condiciones perfectas. Requieren tiempo invertido de manera consistente, aprender una habilidad, mejorar tu condición física, crear un proyecto, fortalecer una relación, construir un negocio, leer más libros, desarrollar confianza. Todo eso es posible cuando entiendes el valor de la acumulación diaria. Los resultados impresionantes son la consecuencia visible de esfuerzos aparentemente pequeños realizados durante mucho tiempo. Hay una razón por la que las personas disciplinadas suelen avanzar más lejos que las personas talentosas. El talento puede abrir puertas, pero la disciplina te permite cruzarlas. El talento puede darte una ventaja inicial, pero la disciplina te ayuda a sostener el esfuerzo cuando aparecen las dificultades. Y la disciplina nace cuando comprendes que tus minutos tienen valor. No actúas únicamente cuando tienes ganas. Actúas porque entiendes que cada día perdido representa una oportunidad que jamás regresará. Quizás en este momento estés pensando en todo el tiempo que has desperdiciado. Quizás recuerdes oportunidades que dejaste pasar o decisiones que debiste tomar antes. Pero no cometas otro error. No desperdicies el presente lamentando el pasado. La culpa no cambia nada. El arrepentimiento por sí solo no transforma una vida. Lo que transforma una vida es la acción. Lo único que realmente importa es lo que decidas hacer a partir de ahora. Porque mientras tengas tiempo por delante, todavía tienes posibilidades. Mientras sigas respirando, todavía puedes avanzar. Mientras puedas tomar decisiones, todavía puedes construir algo mejor. Las personas que logran cambios importantes suelen compartir una característica en común. Llega un momento en el que dejan de esperar, dejan de buscar excusas, dejan de negociar con sus propias responsabilidades. Comprenden que nadie vendrá a rescatarlas. Comprenden que el futuro depende de lo que hagan hoy. Y a partir de ese momento comienzan a actuar. No necesariamente de forma perfecta, no necesariamente con absoluta confianza, pero avanzan. Y ese movimiento constante termina generando resultados extraordinarios. Quiero que entiendas algo que puede cambiar tu perspectiva para siempre. Tu vida no está hecha de años, tu vida está hecha de días y tus días están hechos de minutos. Si aprendes a cuidar los minutos, terminarás construyendo buenos días. Si construyes buenos días de manera repetida, terminarás construyendo buenos años. Y si construyes buenos años, inevitablemente construirás una gran vida. Todo comienza en algo aparentemente pequeño. Todo comienza en la decisión de valorar el tiempo que tienes hoy. No necesitas hacerlo todo de una vez. No necesitas resolver todos tus problemas esta semana. No necesitas alcanzar todas tus metas inmediatamente. Lo que necesitas es dejar de desperdiciar los minutos que tienes frente a ti. Utiliza este momento para avanzar, aunque sea un poco. Da un paso, luego otro, después otro más. Con el tiempo descubrirás que las distancias más grandes se recorren precisamente de esa manera. Y ahora quiero dejarte con una reflexión sencilla. Imagina que dentro de algunos años miras hacia atrás y observas este día. ¿Qué te gustaría recordar? ¿Que seguiste posponiendo tus metas? ¿Que continuaste entregando tu tiempo a distracciones que no aportaban nada? ¿O que este fue el día en que decidiste cambiar tu manera de vivir? Porque las grandes historias personales no comienzan cuando todo está resuelto. Comienzan cuando una persona toma la decisión de actuar. Por eso, a partir de este momento, deja de tratar el tiempo como si fuera infinito. Deja de asumir que siempre habrá otra oportunidad. Deja de esperar las condiciones perfectas. Valora cada minuto como el recurso más importante que posees. Protege tu atención. Invierte tus horas en aquello que realmente importa. Construye hábitos que te acerquen a tus objetivos. Aprende constantemente. Crece constantemente. Avanza constantemente. Porque cuando aprendes a valorar cada minuto ocurre algo extraordinario. Dejas de ser un espectador de tu propia vida y te conviertes en el arquitecto de tu futuro. Y el mejor momento para comenzar no será mañana, ni la próxima semana, ni el próximo año. Permítanme contarles algo que aprendí observando tanto a japoneses como a latinoamericanos. Durante años vi personas increíblemente amables, siempre dispuestas a ayudar, siempre educadas, siempre sonriendo, pero algo me llamó la atención. Muchos de ellos vivían cansados, frustrados y sintiéndose utilizados.
Entonces entendí una verdad incómoda. Ser educado no siempre es una virtud. A veces es una excusa para evitar decir no, a veces es miedo disfrazado de amabilidad. Y la pregunta que quiero hacerte hoy es esta. ¿Cuántas veces has sacrificado tu dignidad solo para que otros te consideren una buena persona? Porque ahí comienza el verdadero problema. Cuando era joven, pensaba que la educación era una especie de solución universal. Creía que si era amable con todos, si respondía con respeto, incluso cuando me trataban mal, tarde o temprano las personas cambiarían. Pensaba que la cortesía tenía el poder de transformar cualquier relación, pero con el tiempo descubrí algo que me costó años entender. La educación es una virtud, pero cuando se usa sin criterio, puede convertirse en una debilidad. Recuerdo observar a muchas personas que se sentían orgullosas de ser siempre educadas. Nunca discutían, nunca confrontaban, nunca decían que no. Parecían personas admirables desde afuera. Sin embargo, cuando hablabas con ellas en privado, encontrabas frustración, resentimiento y cansancio. Eran personas que habían pasado años soportando comentarios hirientes, faltas de respeto y abusos silenciosos, todo en nombre de mantener la armonía. Y aquí aparece una pregunta importante. ¿De qué sirve que todos te consideren una persona amable si al final del día tú mismo has dejado de respetarte? Existe una gran diferencia entre ser educado y permitir que te utilicen. La educación es una herramienta para construir relaciones saludables. Pero cuando alguien utiliza tu amabilidad para manipularte, para minimizarte o para imponerse sobre ti, seguir actuando exactamente igual no es bondad, es falta de discernimiento. He visto familias enteras donde una persona carga con todas las responsabilidades porque nunca aprendió a decir no. He visto trabajadores aceptar tareas que no les correspondían porque temían parecer groseros. He visto jóvenes soportar amistades tóxicas porque confundían lealtad con tolerancia ilimitada. Y en todos los casos había un patrón común. Estaban sacrificando su dignidad para conservar una imagen de buena persona. La vida me enseñó algo muy simple. Las personas no siempre aprenden de tus palabras. Muchas veces aprenden de lo que permites. Cuando toleras constantemente una conducta irrespetuosa, estás enviando un mensaje silencioso. Estás diciendo, esto es aceptable conmigo. No porque lo digas con la boca, sino porque lo demuestras con tus acciones. Por eso la inteligencia no consiste únicamente en saber hablar. También consiste en saber cuándo guardar silencio, cuándo retirarte, cuándo poner límites y cuándo dejar de ofrecer tu energía a quien no la valora. La inteligencia entiende que la amabilidad tiene que caminar junto al respeto propio. Si una de las dos desaparece, el equilibrio se rompe. Muchos creen que poner límites los convertirá en personas frías, pero la realidad es exactamente la contraria. Los límites saludables protegen tu capacidad de seguir siendo una buena persona, porque cuando permites que todos crucen tus fronteras, tarde o temprano terminas agotado, amargado y decepcionado. No se trata de dejar de ser amable, se trata de dejar de ser ingenuo, porque una persona verdaderamente sabia no entrega su respeto a cualquiera, lo comparte con quienes también saben respetar. La educación es valiosa, pero solo cuando está acompañada de inteligencia. Durante mucho tiempo, muchas personas han creído que respetar a los demás significa aguantarlo todo. Creen que ser una buena persona consiste en ceder siempre, callar siempre y aceptar siempre. Pero quiero que reflexiones sobre algo. ¿Cómo puedes exigir respeto de otros si eres el primero en renunciar al respeto por ti mismo? Recuerdo que creciendo entre dos culturas, observé una diferencia muy interesante. Había personas que eran extremadamente respetuosas, pero también eran firmes. Podían escuchar una opinión diferente sin perder la calma. Podían mostrar consideración hacia los demás sin abandonar sus principios. Y eso me enseñó una lección que nunca olvidé. El verdadero respeto no consiste en hacerte pequeño para que otros se sientan grandes.
Muchas veces confundimos humildad con permitir que nos menosprecien. Confundimos paciencia con tolerar abusos. Confundimos amabilidad con la incapacidad de decir no. Pero ninguna de esas cosas representa el respeto auténtico. Piensa en algo tan sencillo como una fila. Si alguien llega y se coloca delante de todos, una persona puede quedarse callada para evitar problemas. Otra persona puede reclamar con agresividad, pero existe una tercera opción. Decir con tranquilidad y firmeza que todos están esperando su turno. Eso es respeto. Respeto por la otra persona y respeto por uno mismo al mismo tiempo. El problema aparece cuando vivimos tratando de evitar cualquier incomodidad. Porque cada vez que sacrificas tu dignidad para evitar una confrontación, estás enviando un mensaje peligroso a tu propia mente. Estás diciendo que tus necesidades importan menos, que tus límites son negociables, que tu bienestar puede ponerse en segundo lugar para mantener contentos a los demás. Y cuando haces eso una vez, parece insignificante. Cuando lo haces 100 veces, se convierte en tu identidad. He conocido personas que llevaban años sintiéndose utilizadas por familiares, compañeros de trabajo o amigos. Siempre estaban disponibles, siempre ayudaban, siempre resolvían problemas ajenos. Sin embargo, cuando necesitaban apoyo, nadie aparecía. Y cuando les preguntaba por qué seguían permitiendo esa situación, la respuesta casi siempre era la misma: no quiero ser egoísta. Pero hay una gran diferencia entre ser egoísta y tener amor propio. El amor propio te permite ayudar sin convertirte en esclavo de las expectativas de otros. Te permite ser generoso sin permitir explotación. Te permite escuchar sin aceptar humillación. Te permite perdonar sin abrir la puerta para que te lastimen una y otra vez. Una de las cosas más inteligentes que puedes aprender en la vida es que no todos los conflictos son una amenaza. A veces una conversación incómoda es exactamente lo que una relación necesita para volverse saludable. A veces un límite claro salva una amistad. A veces un no sincero vale más que 100 sí llenos de resentimiento. Porque cuando te respetas a ti mismo, ocurre algo interesante. No necesitas imponer respeto. No necesitas exigirlo. Tu comportamiento comienza a comunicarlo por ti. Tus decisiones hablan, tus límites hablan. Tu manera de actuar enseña a los demás cómo deben tratarte. Y cuando finalmente entiendes esto, descubres una verdad poderosa. Respetar a otros nunca debe costarte el respeto por ti mismo. Hay algo que muchas personas confunden constantemente. Creen que ser buena persona significa ser amable en todo momento. Creen que la virtud consiste en responder siempre con una sonrisa, en evitar cualquier confrontación y en mantener la calma a cualquier precio. Pero la vida me enseñó algo diferente. La amabilidad automática no siempre es una señal de fortaleza. Muchas veces es simplemente una reacción aprendida. La verdadera fortaleza aparece cuando desarrollas disciplina emocional, porque cualquiera puede reaccionar por impulso. Cualquiera puede dejarse llevar por la ira o por el miedo, pero también cualquiera puede esconderse detrás de una sonrisa cuando en realidad debería estar estableciendo un límite. Lo difícil no es ser amable, lo difícil es actuar correctamente cuando las emociones intentan tomar el control. Recuerdo una situación que observé hace años. Una persona era constantemente objeto de comentarios despectivos por parte de un compañero de trabajo. Cada vez que recibía una crítica injusta, respondía con una sonrisa. Cada vez que la menospreciaban delante de otros, respondía con cortesía. Todos pensaban que era una persona muy madura. Sin embargo, cuando hablábamos en privado, estaba agotada emocionalmente. Vivía acumulando frustración. No estaba actuando desde la fortaleza. Estaba actuando desde el miedo a incomodar a los demás. Y eso sucede más de lo que imaginamos. Muchas personas creen que controlar las emociones significa reprimirlas, pero no es así. La disciplina emocional no consiste en ignorar lo que sientes, consiste en reconocerlo y decidir conscientemente qué hacer con ello. Si alguien te falta el respeto y sientes enojo, no significa que debas explotar, pero tampoco significa que debas fingir que no ocurrió nada.
La inteligencia emocional aparece cuando eres capaz de reconocer ese enojo y transformarlo en una respuesta firme y equilibrada. Porque una persona disciplinada no vive reaccionando, vive decidiendo. Observé durante años cómo algunas culturas admiraban enormemente la disciplina, no porque las personas fueran más inteligentes o más talentosas, sino porque entendían algo fundamental. Los sentimientos cambian constantemente, pero los principios deben permanecer firmes. El problema de la amabilidad automática es que muchas veces funciona como un reflejo. Alguien te critica y sonríes. Alguien te utiliza y aceptas. Alguien invade tus límites y te justificas. No porque sea correcto, sino porque te acostumbraste a reaccionar así. Pero cuando desarrollas disciplina emocional, ocurre algo diferente. Ya no respondes por costumbre, ya no respondes para agradar, ya no respondes para evitar conflictos. Empiezas a responder de acuerdo con tus valores y eso cambia completamente tu vida, porque entonces puedes decir no sin sentir culpa. Puedes retirarte de una conversación sin sentir vergüenza. Puedes mantener la calma sin convertirte en una víctima. Puedes ser amable sin permitir que te manipulen. La disciplina emocional también significa entender que no todas las batallas merecen tu energía. Hay personas que buscan provocar reacciones. Hay personas que quieren verte perder el control y cuando reaccionas impulsivamente, les entregas exactamente lo que buscan. Por eso la verdadera inteligencia no consiste en ganar todas las discusiones. Consiste en mantener el control de ti mismo, incluso cuando otros han perdido el control de ellos mismos. Al final, no será tu amabilidad automática la que determine la calidad de tu vida. Será tu capacidad para gobernar tus emociones y actuar con sabiduría cuando más difícil resulte hacerlo. Porque una emoción controlada vale mucho más que una sonrisa obligada. Hay una verdad que muchas personas descubren demasiado tarde en la vida. Creen que los demás las tratan de cierta manera porque así son las personas. Piensan que tienen mala suerte con sus amistades, con sus compañeros de trabajo o incluso con algunos familiares. Pero después de observar miles de historias, llegué a una conclusión diferente. Las personas te enseñan cómo quieren ser tratadas, pero tú enseñas cómo pueden tratarte. Piénsalo por un momento. Cuando conoces a alguien por primera vez, no existe un manual de instrucciones. Esa persona observa tus reacciones, observa lo que permites, observa lo que toleras, observa dónde están tus límites y poco a poco aprende cuál es el espacio que tiene contigo. Muchas personas creen que los límites se comunican con palabras. En realidad, los límites más importantes se comunican con acciones. Recuerdo observar algo que ocurría con frecuencia en diferentes entornos. Había personas que constantemente llegaban tarde a reuniones, cancelaban compromisos a último momento o incumplían acuerdos. Curiosamente, no hacían eso con todo el mundo. Con algunas personas eran extremadamente puntuales y responsables, con otras no. ¿Cuál era la diferencia? Muy simple. Habían aprendido con quién existían consecuencias y con quién no. Eso me hizo entender algo importante. La mayoría de las personas no trata a los demás según lo que dicen. Los trata según lo que permiten. Por eso alguien puede hacer un comentario irrespetuoso una vez. Si no ocurre nada, probablemente lo repetirá. Si vuelve a hacerlo y tampoco ocurre nada, entenderá que tiene permiso para continuar. No porque seas una mala persona, no porque seas débil, simplemente porque tus acciones le enseñaron que ese comportamiento no tiene consecuencias. Y aquí es donde muchas personas cometen un error enorme, se enojan con los demás sin darse cuenta de que durante años estuvieron entrenando a esas mismas personas para actuar de esa manera. Sé que esto puede sonar incómodo, pero también es liberador, porque si tú ayudaste a crear el patrón, también tienes el poder de cambiarlo. Recuerdo una conversación con una persona que estaba cansada de que todos le pidieran favores constantemente. Sentía que la utilizaban, sentía que nadie respetaba su tiempo. Entonces le hice una pregunta sencilla: ¿cuántas veces has dicho que no este año? Se quedó en silencio. La respuesta
era ninguna. No era un problema de maldad por parte de los demás. Era un problema de límites inexistentes. La gente aprende rápido. Aprende cuándo puede interrumpirte. Aprende cuándo puede exigirte más. Aprende cuándo puede hablarte de cierta manera. Y aprende todo eso observando tus respuestas. Por eso la inteligencia no consiste solamente en analizar a los demás. También consiste en analizar lo que tú estás enseñando con tu comportamiento. Porque cada vez que permites una falta de respeto, estás dando una lección. Cada vez que justificas lo injustificable, estás dando una lección. Cada vez que renuncias a tus límites para evitar incomodidad, estás dando una lección. Y tarde o temprano, las personas terminan tratándote de acuerdo con las lecciones que recibieron. La buena noticia es que cambiar esa dinámica no requiere discusiones interminables. No requiere amenazas. No requiere agresividad. Solo requiere consistencia. Cuando comienzas a respetar tu tiempo, otros aprenden a respetarlo. Cuando comienzas a defender tus límites, otros aprenden dónde están. Cuando dejas de recompensar el mal comportamiento con tu paciencia infinita, las reglas cambian. Porque al final, las personas siempre observan menos tus palabras y mucho más lo que estás dispuesto a tolerar. Y aquello que toleras repetidamente termina convirtiéndose en la forma en que el mundo aprende a tratarte. Hay una diferencia enorme entre una persona inteligente y una persona ingenua. Y esa diferencia no está en el nivel de estudios, ni en la cantidad de dinero que tiene, ni siquiera en su experiencia. La diferencia está en algo mucho más simple. La persona inteligente observa patrones. La persona ingenua sigue esperando cambios que nunca llegan. Durante años, escuché a personas decir frases como, esta vez será diferente, estoy seguro de que ya entendió, ahora sí va a cambiar. Y lo curioso es que muchas veces llevaban años repitiendo exactamente la misma esperanza. Lo habían dicho después de la primera decepción, después de la quinta y después de la 10ª. Sin darse cuenta, estaban ignorando la evidencia para aferrarse a una ilusión. La vida me enseñó que todos podemos equivocarnos una vez. Todos podemos tener un mal día. Todos podemos cometer errores. Pero cuando una conducta se repite constantemente, deja de ser un error y se convierte en un patrón. Y los patrones siempre dicen la verdad. Recuerdo observar a una persona que constantemente se quejaba de cómo la trataba un familiar. Cada reunión terminaba igual. Había críticas, comentarios hirientes y momentos incómodos. Después de cada encuentro decía, la próxima vez será diferente. Sin embargo, cuando llegaba la siguiente reunión, ocurría exactamente lo mismo. Un día le pregunté algo muy sencillo. ¿Qué te hace pensar que cambiará? La respuesta fue silencio, porque en realidad no tenía evidencia, solo tenía esperanza. Y la esperanza es maravillosa cuando está acompañada de acción. Pero cuando reemplaza la realidad, se convierte en una trampa. Muchas personas viven atrapadas en relaciones, amistades y situaciones laborales porque siguen apostando contra los hechos. Ven claramente el comportamiento de alguien, pero deciden creer más en las promesas que en las acciones. Creen más en lo que la persona dice que en lo que la persona demuestra. Pero la inteligencia funciona de otra manera. La inteligencia observa, analiza, compara y después toma decisiones. Si una persona te falta al respeto una vez, observas. Si ocurre 2 veces, prestas atención. Si ocurre 10 veces, ya no necesitas más explicaciones. Tienes un patrón. Lo mismo sucede con la responsabilidad. Si alguien incumple constantemente sus compromisos, el patrón te está hablando. Si alguien aparece solamente cuando necesita algo, el patrón te está hablando. Si alguien te promete cambios durante años y continúa actuando igual, ¿el patrón te está hablando? La pregunta es si estás dispuesto a escucharlo, porque muchas veces no sufrimos por lo que las personas hacen. Sufrimos por la diferencia entre quienes son y quienes esperamos que sean. Y ahí aparece la ingenuidad. La ingenuidad no consiste en ser bueno. Consiste en ignorar la realidad para proteger una expectativa. He conocido personas extraordinariamente inteligentes en los negocios que eran increíblemente ingenuas en sus relaciones personales.
Podían analizar mercados, inversiones y estrategias complejas, pero seguían justificando comportamientos que llevaban años repitiéndose delante de sus ojos. ¿Por qué? Porque aceptar un patrón obliga a tomar decisiones. Y muchas veces las decisiones son incómodas. Aceptar que alguien no cambiará puede significar establecer distancia, puede significar crear límites, puede significar dejar de esperar aquello que nunca ha demostrado ser capaz de ofrecer, pero también puede significar recuperar tu paz. Porque cuando finalmente dejas de luchar contra la realidad, ocurre algo poderoso. Dejas de gastar energía intentando cambiar a otros y comienzas a invertirla en dirigir tu propia vida. La madurez comienza cuando dejas de escuchar promesas y empiezas a observar patrones, porque las palabras pueden engañar durante un tiempo, pero los patrones siempre terminan revelando la verdad. Hay una idea que muchas personas han aceptado durante años sin cuestionarla. Creen que una buena persona debe estar disponible para todos, ayudar siempre, comprender siempre y perdonar siempre. Piensan que mientras más sacrificios hagan por los demás, más bondadosos serán. Pero la vida me enseñó algo diferente. La verdadera bondad necesita límites, porque cuando la bondad no tiene límites, deja de ser una virtud y se convierte en una invitación para que otros se aprovechen de ella. Recuerdo haber conocido personas extraordinariamente generosas, personas que siempre estaban dispuestas a ayudar. Si alguien tenía un problema, aparecían. Si alguien necesitaba apoyo, estaban allí. Eran admiradas por todos. Sin embargo, cuando hablabas con ellas en privado, descubrías una realidad muy distinta. Estaban agotadas, se sentían utilizadas, sentían que daban mucho más de lo que recibían. Y lo más curioso es que muchas veces culpaban a los demás. Pero cuando observabas con atención, descubrías algo importante. No era solamente que otros pedían demasiado, también era que ellos nunca habían aprendido a poner límites. Porque ayudar a alguien es bondad. Permitir que dependan de ti para todo es otra cosa. Escuchar a una persona es bondad. Convertirte en el depósito permanente de sus problemas es otra cosa. Ser generoso es una virtud. Convertirte en una herramienta disponible para cualquiera ya no es generosidad, es falta de equilibrio. Durante años observé algo interesante. Las personas más respetadas no eran necesariamente las más complacientes, eran las más coherentes. Sabían ayudar, pero también sabían decir que no. Sabían dar, pero también sabían proteger su tiempo. Sabían servir, pero sin abandonarse a sí mismas. Y eso me hizo entender que los límites no destruyen la bondad, la protegen. Piensa en algo muy sencillo. Un río es útil porque tiene cauces. Si el agua se desborda por todas partes, deja de servir y comienza a destruir. Lo mismo ocurre con nuestra energía, nuestro tiempo y nuestra disposición para ayudar. Sin límites, terminamos dispersándonos hasta quedar vacíos. Muchas personas tienen miedo de poner límites porque creen que serán vistas como egoístas. Pero existe una diferencia enorme entre egoísmo y amor propio. El egoísmo dice, solo importo yo. El amor propio dice, también importo yo. Y esa diferencia cambia completamente la forma en que vivimos. Recuerdo una ocasión en la que alguien me comentó que sentía culpa cada vez que rechazaba una petición. Creía que decir no era una señal de indiferencia. Entonces le pregunté algo sencillo. ¿Y quién cuida de ti cuando dices sí a todo? No tuvo respuesta. Porque muchas veces nos acostumbramos tanto a cuidar de los demás que olvidamos cuidar de nosotros mismos. Y una persona agotada no puede ayudar bien a nadie. Una persona emocionalmente drenada no puede dar lo mejor de sí. Una persona que vive sacrificándose constantemente termina acumulando resentimiento y el resentimiento siempre termina destruyendo aquello que intentaba proteger. Por eso la inteligencia consiste en comprender que no todo problema ajeno es tu responsabilidad. No toda crisis requiere tu intervención. No toda petición merece una respuesta positiva. A veces la mejor ayuda que puedes ofrecer es enseñar a otros a asumir sus propias responsabilidades. A veces el acto más bondadoso no es decir sí,
es decir no, porque cuando tu bondad tiene límites, sigue siendo un regalo. Cuando no los tiene, termina convirtiéndose en un sacrificio. Y nadie fue creado para vivir sacrificando su dignidad en nombre de parecer una buena persona. Hay algo que muchas personas hacen durante toda su vida sin darse cuenta. Evitan cualquier conflicto como si fuera una enfermedad. Huyen de las conversaciones incómodas. Guardan silencio cuando deberían hablar. Aceptan situaciones injustas para mantener la paz. Y poco a poco terminan convencidos de que evitar conflictos es una señal de madurez. Pero quiero decirte algo que aprendí observando a personas de diferentes culturas y diferentes formas de pensar. No todo conflicto debe evitarse. De hecho, algunos de los problemas más grandes de nuestra vida existen porque evitamos pequeños conflictos cuando todavía eran fáciles de resolver. Piensa en una pequeña grieta en una pared. Al principio parece insignificante. Puedes ignorarla durante días, semanas o incluso meses. Pero el hecho de ignorarla no la hace desaparecer. Al contrario, sigue creciendo hasta que un día el problema es mucho más grande y más costoso de reparar. Lo mismo ocurre con las relaciones humanas. Muchas personas soportan comentarios que les molestan, conductas que les hieren o situaciones que consideran injustas. No dicen nada porque quieren evitar una discusión. Se convencen de que están siendo pacientes, comprensivas o maduras, pero en realidad solo están posponiendo una conversación necesaria. Recuerdo haber conocido personas que llevaban años acumulando frustraciones dentro de sus familias. Cada reunión era una oportunidad para escuchar críticas, comparaciones o comentarios hirientes. Nunca respondían, nunca expresaban cómo se sentían. Siempre elegían callar para mantener la armonía. Sin embargo, esa armonía era una ilusión, porque por fuera había silencio, pero por dentro existía resentimiento. Y el resentimiento es uno de los conflictos más peligrosos que existen, porque ocurre en silencio. Nadie lo ve crecer, pero poco a poco destruye la paz interior de una persona. Muchas veces creemos que el conflicto es el problema, pero en realidad el problema suele ser la forma en que manejamos el conflicto. Existe una enorme diferencia entre confrontar y pelear. Pelear es intentar ganar. Confrontar es intentar aclarar. Pelear busca destruir. Confrontar busca resolver. Cuando una persona te falta el respeto y tú estableces un límite con tranquilidad, no estás creando un conflicto. Estás enfrentando uno que ya existía. Y eso requiere valentía, porque es mucho más fácil callar que hablar. Es mucho más fácil evitar una conversación incómoda que tenerla. Es mucho más fácil sonreír por compromiso que expresar honestamente lo que piensas. Pero la inteligencia emocional no consiste en evitar toda incomodidad. Consiste en elegir la incomodidad correcta. Muchas personas sacrifican años de paz para evitar 5 minutos de tensión. Evitan decir lo que sienten para no incomodar a otros. Sin embargo, terminan viviendo incómodos ellos mismos durante meses o años. La vida me enseñó que algunos conflictos son necesarios porque protegen cosas valiosas, protegen tu dignidad, protegen tus límites, protegen tu tiempo, protegen tu tranquilidad. Si nunca estás dispuesto a enfrentar un conflicto, terminarás aceptando cualquier cosa. Y cuando aceptas cualquier cosa, los demás comienzan a creer que pueden hacer cualquier cosa contigo. Por eso las personas verdaderamente fuertes no son aquellas que discuten por todo. Tampoco son aquellas que callan siempre. Son aquellas que saben distinguir cuándo una situación requiere paciencia y cuándo requiere firmeza. Porque la paz no siempre se construye evitando conflictos. Muchas veces la paz se construye enfrentando con valentía las conversaciones que has estado evitando. Y algunas de las mejores decisiones de tu vida comenzarán el día que dejes de temerle a los conflictos necesarios. Hay una razón por la que muchas personas viven agotadas emocionalmente. Pasan gran parte de su vida explicándose. Explican por qué llegaron tarde. Explican por qué dijeron que no. Explican por qué tomaron una decisión. Explican por qué establecieron un límite. Explican por qué se alejaron de alguien. Y cuanto más explican, menos las entienden.
Con el tiempo aprendí algo que cambió profundamente mi manera de observar las relaciones humanas. No todas las personas buscan entender tus explicaciones. Algunas solo buscan oportunidades para cuestionarlas. Por eso existe una fuerza que muchas veces subestimamos, el silencio firme. No estoy hablando del silencio de quien tiene miedo. No estoy hablando del silencio de quien se siente incapaz de responder. Estoy hablando del silencio de quien ya no necesita convencer a nadie. Porque existe una etapa de inmadurez en la que sentimos que debemos justificar cada decisión que tomamos. Creemos que si explicamos suficientemente bien nuestras razones, todos comprenderán nuestras acciones. Pero la realidad es diferente. Las personas que quieren entenderte generalmente necesitan pocas explicaciones. Las personas que no quieren entenderte generalmente no quedan satisfechas con ninguna. Recuerdo observar muchas situaciones donde alguien establecía un límite sencillo. Decía que no podía asistir a una reunión, que no estaba de acuerdo con cierta actitud o que no quería participar en determinada situación. Lo que ocurría después era interesante. En lugar de mantener su decisión, comenzaba a justificarla durante 10 minutos. Y cuanto más hablaba, más oportunidades ofrecía para que la otra persona discutiera, cuestionara o manipulara su decisión. Porque cada explicación adicional se convertía en una puerta abierta para el debate. La vida me enseñó que una decisión clara pierde fuerza cuando intentas defenderla demasiado. Piensa en una montaña. No necesita explicar por qué está allí. No necesita convencer a nadie de su existencia. Simplemente permanece firme. De la misma manera, una persona que sabe quién es y qué valores tiene, no necesita justificar constantemente cada uno de sus límites. Muchas veces el silencio comunica algo que las palabras no pueden transmitir. Comunica seguridad, comunica convicción, comunica que tu decisión no está abierta a negociación. Recuerdo una conversación en la que alguien me preguntó qué hacer cuando una persona insiste una y otra vez después de recibir una negativa. Mi respuesta fue sencilla. Después de haber explicado una vez con respeto, deja de explicar, porque cuando repites la misma justificación 10 veces, el mensaje que transmites es que incluso tú dudas de tu propia decisión y las personas perciben eso. Hay quienes utilizan preguntas, críticas o presiones no para comprenderte, sino para desgastarte. Esperan que hables tanto que termines cediendo. Esperan que te justifiques tanto que acabes sintiéndote culpable. Por eso el silencio firme es una herramienta de inteligencia emocional, no porque ignore a los demás, sino porque protege tu energía. También he visto cómo algunas personas intentan provocar conflictos esperando una reacción emocional. Lanzan comentarios pasivo-agresivos, críticas disfrazadas de consejos o insinuaciones destinadas a generar una respuesta. Y muchas veces la reacción más poderosa no es responder, es mirar con tranquilidad, mantener la calma y continuar tu camino. Porque no toda provocación merece una respuesta, no toda opinión merece una defensa, no toda crítica merece una explicación. La madurez aparece cuando comprendes que tu paz vale más que la necesidad de tener la última palabra. Y cuando llegas a ese nivel, descubres algo extraordinario, que hay momentos en los que una sola decisión sostenida en silencio tiene más fuerza que 1000 argumentos pronunciados en voz alta. Porque quien realmente está seguro de sí mismo no necesita convencer a todos, simplemente permanece firme. Hay algo que todos recibimos cada mañana y que, sin embargo, muchas veces entregamos como si no tuviera valor. No estoy hablando de dinero, no estoy hablando de talento, estoy hablando de energía. Cada día despiertas con una cantidad limitada de energía mental, emocional y física. Es el recurso más valioso que posees, porque una vez que se consume, no puedes recuperarlo de inmediato. Sin embargo, muchas personas regalan su energía a cualquiera que quiera tomarla. Y lo hacen sin darse cuenta. La regalan preocupándose por opiniones de personas que no respetan. La regalan intentando convencer a quienes ya decidieron no entenderlas. La regalan persiguiendo aprobación de quienes nunca estarán satisfechos. La regalan manteniendo relaciones que solo producen desgaste. Con el tiempo aprendí una lección muy importante observando
a personas exitosas y también a personas profundamente frustradas. La diferencia muchas veces no estaba en el talento, estaba en dónde invertían su energía. Recuerdo haber conocido personas con enormes capacidades, personas inteligentes, trabajadoras y llenas de potencial, pero vivían agotadas. Cuando analizaba su vida, descubrías algo interesante. Gran parte de su energía estaba siendo consumida por conflictos innecesarios, relaciones tóxicas y preocupaciones que no podían controlar. Era como intentar llenar un recipiente mientras alguien abría agujeros constantemente en el fondo, y por mucho esfuerzo que hicieran, nunca avanzaban como deseaban. La inteligencia consiste en comprender que la energía es una inversión, y como toda inversión, debe colocarse donde existe valor. Piensa en un agricultor. No arroja semillas en cualquier terreno. Primero observa dónde existe tierra fértil, porque entiende que los recursos son limitados. Lo mismo ocurre con tu atención, tu tiempo y tu capacidad emocional. No todas las personas merecen acceso ilimitado a ellos. Durante años, observé algo curioso. Las personas que más se quejaban de sentirse utilizadas eran frecuentemente las mismas que nunca habían aprendido a administrar su energía. Siempre estaban disponibles. Siempre respondían inmediatamente. Siempre resolvían problemas ajenos. Siempre intentaban salvar situaciones que no habían creado. Y mientras cuidaban las prioridades de todos los demás, abandonaban las propias. Entonces aparecía el cansancio, aparecía la frustración, aparecía la sensación de vacío, no porque fueran malas personas, todo lo contrario, porque eran buenas personas sin límites, y una buena persona sin límites termina convirtiéndose en una fuente de recursos para quienes no saben valorar lo que reciben. La vida me enseñó que no todas las personas aprecian tu energía de la misma manera. Algunas la multiplican. Después de hablar con ellas te sientes inspirado, motivado y fortalecido. Otras la consumen. Después de estar con ellas te sientes agotado, confundido y emocionalmente drenado. Por eso la madurez consiste en aprender a distinguir la diferencia. No se trata de rechazar a las personas. Se trata de administrar sabiamente tus recursos. Porque cada hora que inviertes intentando cambiar a alguien que no quiere cambiar, es una hora que no inviertes en tu crecimiento. Cada conversación inútil que prolongas consume energía que podrías dedicar a tus sueños. Cada intento desesperado de obtener validación roba fuerza a tu propósito. Y lo más triste es que muchas veces entregamos nuestra energía a quienes menos la valoran mientras descuidamos a quienes realmente la merecen. A tu familia, a tus metas, a tus principios, a tu paz. Por eso una persona inteligente deja de preguntarse quién necesita su energía y comienza a preguntarse quién la valora. Porque cuando aprendes a proteger tu energía, empiezas a proteger también tu tiempo, tu dignidad y tu futuro. Y el día que entiendas cuánto vale tu energía, dejarás de regalarla a quienes nunca aprendieron a apreciarla. Después de todo lo que hemos hablado hoy, quiero que reflexiones sobre una idea que puede cambiar por completo la forma en que vives tus relaciones. La madurez verdadera no consiste en tratar a todo el mundo igual. La madurez verdadera consiste en elegir quién merece tu mejor versión. Durante muchos años nos enseñaron que debíamos ser iguales con todos, que debíamos entregar el mismo tiempo, la misma energía, la misma paciencia y la misma disposición sin importar cómo nos trataran. Suena noble, suena correcto. Pero la experiencia me enseñó algo diferente. No todas las personas valoran lo que reciben. Y cuando entregas lo mejor de ti a quien no sabe apreciarlo, no estás demostrando bondad, estás demostrando falta de discernimiento. Recuerdo observar algo que me llamó mucho la atención. Había personas que dedicaban enormes cantidades de energía a convencer a quienes las criticaban, mientras descuidaban a quienes las apoyaban. Invertían horas intentando ganar la aprobación de alguien que nunca estaba satisfecho, pero apenas tenían tiempo para agradecer a quienes siempre habían estado a su lado. Y pensé que eso era exactamente lo que hacemos muchas veces en la vida. Corremos detrás de quienes no nos valoran y descuidamos a quienes sí lo hacen. La madurez comienza cuando entiendes que tu mejor versión es un recurso limitado. Tu tiempo
es limitado. Tu atención es limitada, tu paciencia es limitada, tu energía emocional es limitada. Y precisamente porque son limitadas debes administrarlas con sabiduría. Piensa en un jardín. Un jardinero inteligente no riega todas las plantas por igual. Observa cuáles están creciendo, cuáles están dando fruto y cuáles están absorbiendo recursos sin desarrollarse. No porque sea cruel, sino porque entiende que los recursos son finitos. Lo mismo ocurre con nuestras relaciones. He visto personas entregar años de esfuerzo a amistades unilaterales. He visto personas sacrificar su tranquilidad por familiares que nunca reconocían sus esfuerzos. He visto personas desgastarse intentando demostrar su valor a quienes ya habían decidido no verlo. Y mientras tanto, olvidaban algo importante. Tu valor no aumenta porque alguien lo reconozca. Tu valor ya existe. La inteligencia consiste en dejar de perseguir validación y comenzar a invertir en relaciones recíprocas. Porque las personas que merecen tu mejor versión no son necesariamente las más importantes según la sociedad. Son aquellas que valoran tu presencia, respetan tus límites y celebran tu crecimiento. Son las personas que te corrigen sin humillarte, las que te escuchan sin juzgarte, las que permanecen cuando no necesitan nada de ti, las que respetan tus decisiones incluso cuando no las comparten. Esas personas merecen tu tiempo, merecen tu paciencia, merecen tu generosidad, merecen tu mejor versión. Y aquí hay algo que aprendí observando la vida durante muchos años. Cuando intentas ser todo para todos, terminas siendo muy poco para quienes realmente importan, porque nadie tiene energía infinita. Nadie tiene tiempo infinito. Nadie tiene capacidad infinita para sostener relaciones que no son saludables. Por eso la madurez no consiste en abrir la puerta a todo el mundo. Consiste en saber quién debe entrar y quién debe quedarse afuera. No desde el orgullo, no desde la arrogancia, sino desde la sabiduría. Porque una persona madura comprende que la calidad de su vida depende en gran medida de dónde invierte su corazón, su tiempo y su energía. Y cuando finalmente entiendes esto, dejas de intentar agradar a todos y comienzas a construir una vida rodeada de personas que realmente merecen lo mejor que tienes para ofrecer. Porque tu mejor versión no debe ser entregada a cualquiera. Debe ser reservada para quienes también te entregan la mejor versión de sí mismos. Antes de terminar, quiero que recuerdes una idea que puede transformar tu vida si decides aplicarla desde hoy. El problema nunca fue que fueras demasiado educado. El problema aparece cuando tu educación te obliga a traicionarte a ti mismo, cuando callas lo que necesitas decir, cuando toleras lo que no deberías tolerar, cuando entregas tu tiempo, tu energía y tu dignidad a personas que no saben valorarlos. La inteligencia no consiste en volverte frío, no consiste en dejar de ayudar, no consiste en tratar mal a los demás. La verdadera inteligencia consiste en comprender que el respeto también tiene que dirigirse hacia ti, porque una persona que se respeta aprende a poner límites, aprende a decir no, aprende a reconocer patrones, aprende a proteger su energía, aprende a alejarse de aquello que destruye su paz. Durante años, muchas personas han vivido intentando agradar a todos, han buscado aprobación, aceptación y reconocimiento. Pero la vida enseña una lección sencilla: nunca podrás satisfacer a todo el mundo. Siempre habrá alguien que critique tus decisiones, que cuestione tus límites o que no comprenda tu cambio. Y está bien, porque tu responsabilidad no es convencer a todos. Tu responsabilidad es vivir con integridad. A partir de hoy, deja de preguntarte quién se molestará cuando pongas límites. Pregúntate qué ocurrirá si nunca los pones. Deja de preguntarte quién dejará de aprobarte. Pregúntate si tú mismo apruebas la manera en que estás viviendo. Deja de regalar tu energía a quien no la aprecia y comienza a invertirla en tu crecimiento, en tu propósito y en las personas que realmente valoran tu presencia. Porque el día que aprendas a combinar educación con inteligencia, bondad con límites y respeto por otros con respeto por ti mismo, dejarás de vivir para complacer a los demás y comenzarás a vivir con verdadera dignidad. Y ese día, por fin,
dejarás de ser simplemente educado para convertirte en una persona verdaderamente inteligente.